Bueno, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien, donde quiera que estén. Espero que disfruten de esta charla y les guste. Hagan preguntas. Eh, bueno, la charla se titula, bueno, primero, antes que todo, soy Nelson Chávez Elizondo, como el afiche lo dice, soy biólogo de la Universidad de Costa Rica. Curso la licenciatura en botánica. Trabajo más con plantas, pero tengo un poquillo de experiencia en trabajar con hongos. He trabajado en el herbario de la Universidad de Costa Rica, que pertenece a la Escuela de Biología, y específicamente trabajo en la parte de hongos. Bueno, la charla se titula Fungi, el reino olvidado. Eh, y antes de comenzar, les anuncio la charla para la siguiente semana, que sería Efectos del cambio climático en las aves, por la investigadora de la UNED, María Maglanesi. Espero que no se pierdan esta ni la otra charla, ni las que sigan a continuación. Han sido muy buenas las anteriores y las que van a venir, entonces no se despeguen. Bueno, la charla la titulé Fungi, el reino olvidado. ¿Y por qué el reino olvidado? Bueno, los que hemos cursado la primaria y secundaria nos hemos dado cuenta que realmente, a pesar de ser tan conspicuo, tan grande, es un reino que no se toma mucho en cuenta, ¿verdad? Si lo comparamos siempre con plantas y animales, por ejemplo. Entonces, de alguna manera es olvidado. Eh, si uno cursa muchos cursos, valga la redundancia, eh, no sé, en algunas carreras se da cuenta que por formación no hay cursos pertenecientes a hongos, al menos en biología siempre son cursos optativos, por ejemplo. En otras carreras también son cursos que cuando se dan son optativos y en la mayoría de los casos no se dan, ¿verdad? Entonces siento que ha estado un poco olvidado, pero poco a poco vamos a ver que es un reino maravilloso. Pongo de una vez una foto interesante, es un hongo bastante conspicuo, es comestible. Anteriormente se llamaba Lactarius indigo, ahora se llama Lactiflus indigo. Esto de los hongos es muy oscilante, ¿verdad? El nombre por la taxonomía y todo eso, pero okay, así es la biología. Eh, es un hongo comestible, bastante sabroso. A lo largo de la presentación vamos a ver eh, diversas especies para que tengan un poco de conocimiento general, específicamente macrohongos. Y ahorita veremos esos pequeños tecnicismos, ¿verdad? Bueno, Fungi, el reino omitido. ¿Y por qué puse omitido? Porque, ¿verdad? Usted por lo general le pregunta a veces a las personas, ¿y qué es esto? ¿Es una planta o es un animal? Entonces, bueno, justamente la foto que puse, ¿verdad? Es algo confuso. Algunos podrán pensar, mira, es un coral. De hecho, se les llama hongos coral, ¿verdad? Por la forma significativa que tienen. Algunos pensarán que son plantas, puesto que no se mueven, ¿verdad? Otros pensarán que son animales, pero siempre asociamos los animales a algo que se mueve, ¿verdad? Y las plantas a algo que está fijo, ¿verdad? Está anclado, pero no, es un hongo, ¿verdad? Es completamente otro reino, completamente diferente, aunque vamos a ver algunas similitudes con algunos otros grupos que están presentes en la naturaleza. Fungi, el reino incomprendido. No es vacilón porque puse esas fotos, ¿verdad? De nuestra faria originosa y Biophorus citracino son dos especies que no las encontramos en el país, bueno, hasta donde yo sé. La de abajo sí es Chlorosiboria peruginacens. ¿Y qué es lo interesante de esas fotos? ¿Qué es lo interesante? Bueno, eh, anteriormente los hongos se consideraban plantas y no es que se consideran plantas, ¿verdad? Sino que se trataban como tales y puse esos precisamente para preguntar, bueno, ¿cuál era una de las cosas que tenían de diferente, ¿verdad? Los hongos con respecto a las plantas. Precisamente era que no tenían clorofila, ¿verdad? Entonces no tenían ese pigmento verde característico de las plantas. Sin embargo, ¿verdad? Tenemos algunos hongos que sí tienen ciertos pigmentos completamente diferentes, ¿verdad? A la clorofila, pero son verdes. Eh, bueno, el reino incomprendido, ¿verdad? Como les decía anteriormente, siempre se ha dicho que son plantas. Hasta hace poco uno puede ver algunos manuales de botánica y se incluye
perfectamente ahí, ¿verdad? Eh, Hace pocos años, por dicha, ya se cambió el código de nomenclatura botánica, que se llamaba anteriormente, que donde clasificaba varios grupos muy diferentes y algunos afines, ¿verdad? Entre ellos hongos, algas, plantas, bacterias. Eh, Ahora, por dicha, se llama Código Internacional de Nomenclatura para algas, hongos y plantas, ¿verdad? Entonces ya por lo menos se le da un espacio que se merece. Bueno, ¿qué es la micología? Micología es el estudio de los hongos, ¿verdad? Esa es la ciencia, parte de la biología que estudia el comportamiento, bueno, las diferentes manifestaciones de los hongos, ¿verdad? Pongo un poco la etimología, micos viene del griego que significa hongo y logos viene también del griego que significa estudio tratado. Entonces, micologos, estudio de los hongos. ¿Y por qué se le llama reino fungi? Fungi es el plural latinizado de la palabra fungus, que remite mucho a hongos, ¿verdad? Fungi, el reino invisible. Precisamente esta diapositiva no tiene ningún contenido porque, bueno, como anteriormente les he dicho, los hongos son más que invisibles, porque algunos lo son invisibilizados, ¿verdad? Nunca se les da el crédito que merecen, digamos. Y particularmente digo que son invisibles porque probablemente en las pantallas de sus computadoras, en ustedes, en el ambiente, en el aire, en toda la parte de la naturaleza que ustedes puedan imaginarse, pueden haber esporas de hongos. Muchos son microscópicos, entonces no los vemos, ¿verdad? Entonces podríamos decir que son invisibles, al menos a simple vista humana. Eh, entonces la idea de esta charla también es básicamente visibilizar no solo los hongos como tales, ¿verdad? Como un grupo aparte, sino las personas que los investigan y todo lo que más o menos lo que se va desarrollando acá en el país y lo que se ha hecho, ¿verdad? En otras áreas. Bueno, fungi, el reino sabroso. Voy a empezar así con un poco de descripciones, ¿verdad? De este vasto reino llamado fungi. Y la primera que pongo son hongos comestibles. Bueno, les doy un dato interesante. En Costa Rica, ¿verdad? No es un país que tenga mucha predilección por hongos, por ejemplo, al menos para la parte comestible. Los que pueden ver básicamente son los hongos que uno consigue en el mercado, aunque poco a poco se ven más en ferias, por ejemplo, etcétera. Entonces, los típicos champiñones, ¿verdad? Enlatados, que es como prácticamente el hongo que más se consume, o al menos que la gente conoce más. Por otro lado, bueno, se encuentran estos que venden crimini o portobelo, ¿verdad? Que remite a la especie Agaricus bisporus, que es muy cultivada y muy consumida también. Por otro lado, ya mucha gente ha estado haciendo emprendedurismo con empresas un poco pequeñas y bueno, también se utiliza mucho para grandes empresas que tienen pizzerías, por ejemplo, etcétera, que es el famoso hongo ostra, que bueno, aquí puse dos especies que se utilizan mucho en el mercado, ¿verdad? Pleurotus ostriatus y el Pleurotus diamor, que esta es una variedad rosada, también hay variedades blancas, y bueno, hace algunos años también es un poquito más caro, pero es bastante sabroso, que es el famoso shiitake, ¿verdad? Que no es un hongo, ninguno de los, bueno, no, perdón, los pleurotus, algunos se encuentran silvestres, eh, Agaricus bisporus no hay reportes para Costa Rica, pero se espera que sí esté, hasta donde sé, ¿verdad? Y Lentinula leodes, que es un hongo asiático, pero se cultiva bastante bien, principalmente en las zonas altas del país. Tiene un primo, bueno, más bien un hermano, Lentinula aciculospora, que es el shiitake, yo le llamo shiitake tico, ¿verdad? Es interesante porque, bueno, los hongos se sabe que tienen bastante fibra, vitaminas, minerales, bajos en carbohidratos, bajos en grasa. Y es interesante porque, por ejemplo, según investigaciones, un dato interesante son más de 100 especies silvestres de hongos que se pueden consumir en el país. Y de ahí, básicamente, estamos acostumbrados los que nos gusta el mundo de los hongos, ¿verdad? A ver que la mayoría de las personas conocen muy pocas especies y probablemente muchas no hayan consumido de las tantas que hay acá. Inclusive hay hongos, ¿verdad? Gourmet, hongos caros en otros países. Y aquí, bueno, es un recurso
que a veces no se aprovecha muy bien. Bueno, tenemos fungi, el reino temido, porque es vacilón cuando uno habla con las personas, ¿verdad? Mucha gente le tiene como un miedo extraño a los hongos, como una fobia. Para la mayoría de gente, todos los hongos son venenosos, ¿verdad? O pueden producir algún tipo de problema en la salud. Sin embargo, realmente son muy pocos, tomando en cuenta la diversidad, ¿verdad? Hablando principalmente de macrongos, son pocos los hongos realmente que son venenosos, ¿verdad? Para el ser humano, que pueden producir severas intoxicaciones, náuseas, dolores abdominales de cabeza, etcétera, ¿verdad? Inclusive la muerte. Obviamente hay que ingerirlos, ¿verdad? Comerlos. No es por el simple contacto con la piel, bueno, a excepción de algunos muy poquísimos casos, ¿verdad? Que tenga algún problema de piel sensible o alguna o respiraciones de esporas o cosas por el estilo, pero esto ya son casos aparte, ¿verdad? Eh, Como les decía, los hongos son venenosos, son pocos. Aquí les pongo unos ejemplos, ¿verdad? Amanita virosa, que son de la misma familia de la Amanita muscaria, ¿verdad? Que es el famoso hongo de los pitufos, como le llama la mayoría de gente. Ahorita vamos a ver un poco la foto de esa especie, ¿verdad? Amanita virosa, que es blanco, se encuentran principalmente en bosques de robles. Muchos de los amanitas son venenosos, principalmente los que son más blancos, ¿verdad? Sin embargo, hay amanitas que son comestibles, por ejemplo, no lo tenemos, pero la manita cesárea es un hongo muy consumido, digamos, en tierras mexicanas y guatemaltecas, por ejemplo, y también en Europa. Tenemos higrosía cónica, son de estos hongos, ¿verdad? Que parecen como plásticos que están siempre asociados a bosques de roble, zonas altas. Eh, el género Giromitra, que son estas, bueno, después parece como un cerebro, ¿verdad? Son parientes de un hongo morquela, que la morquela sí es comestible y a veces la gente se confunde, ¿verdad? Porque son ligeramente parecidos. Y tenemos Chlorophyllum molybdites, ¿verdad? Que este hongo que es muy común en un gradiente altitudinal amplio en el país. Al menos es el hongo que se reporta con la mayor cantidad de intoxicaciones a nivel nacional. Eh, ¿Y por qué? Porque ya es un hongo que se confunde mucho con hongos comestibles, ¿verdad? Con algún tipo de champiñón o algo por el estilo, y también se confunden con hongos alucinógenos. Entonces, a veces la gente yay, que no, que no sabe distinguirlos muy bien, ¿verdad? Se los come pensando ya sea que son comestibles o que son psicotrópicos y yay, va a dar al hospital, ¿verdad? Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Bueno, fungi, el reino infectante. Pues resulta ser que los hongos también no solo pueden causar, no solo nos pueden alimentar, nos pueden matar, ¿verdad? Sino que también nos pueden causar algunas enfermedades un poco molestas. Por ejemplo, ¿quién no ha oído hablar de los yuyos o el pie de atleta, ¿verdad? Un hongo que diría que es muy común eh, y que nos acompaña, ¿verdad? En el diario vivir a muchas personas. Hay otro hongo, ¿verdad? Que es el Aspergillus fumigatus, que es el hongo que produce la aspergilosis, ¿verdad? Una enfermedad respiratoria. Muchas de estas enfermedades respiratorias causadas por hongos, pongo aspergilosis porque puede ser la más común, ¿verdad? De que la gente se, se infecte o algo así. Sin embargo, hay otras, principalmente que atacan, digamos, el sistema respiratorio. eh, y pasa mucho en pacientes, digamos, que tienen enfermedades como el SIDA, algunos tipos de cáncer, ¿verdad? Que tienen sistemas inmunológicos deprimidos, como llaman, o también personas que han sido trasplantadas de órganos, entonces, digamos, tienen un sistema inmunológico, ¿verdad? Un poco debilitado, y aquí es donde estos hongos hacen de las suyas, ¿verdad? Bueno, no solo nos matan, no solo nos pueden enfermar, sino que también nos sanan, ¿verdad? Y también nos alimentan. Entonces, fungi el reino sanador. Hongos medicinales, ¿verdad? A la mayoría de nosotros nos han inyectado penicilina, ¿verdad?
Esto es gracias al aporte, ¿verdad? Del Penicillium notatum. Eh, Sin embargo, ¿verdad? Hay otros hongos, bueno, estos que puse acá en la pantalla, los podemos encontrar. Por ejemplo, el Trametes versicolor es un hongo de la madera. Le dicen cola de pavo real por la forma que tiene, ¿verdad? Y las diferentes coloraciones. Eh, Hongo, digamos, con un gradiente altitudinal amplio, igual Schizophyllum común eh, y Ganoderma planatum. Son hongos, bueno, al menos el Ganoderma, por ejemplo, tiene una historia muy larga, principalmente en Asia, ¿verdad? Donde ya los asiáticos, principalmente chinos, ya conocían mucho las propiedades de estos hongos. Estos tres hongos que les acabo de decir, se están haciendo investigaciones, no necesariamente en el país, pero sí en otros países, principalmente como anticancerígenos. Y tenemos otro hongo interesante por su color, que es como morado celeste, a veces gris, que es el Lepista nuda, que se ha estudiado principalmente por sus aportes antibacteriales. Y esto es como unos 4 ejemplos, pero en realidad la lista es bastante grande de hongos que en el mundo, ojalá en Costa Rica, bueno, en Costa Rica hay algunos trabajos que se están empezando a hacer de las propiedades medicinales que pueden tener estos hongos. Bueno, tenemos hongos en la industria, entonces le puse el título El Reino Audaz. Bueno, famoso, las famosas levaduras, ¿verdad? La Saccharomyces cerevisiae, para hacer panes, para hacer cervezas, ¿verdad? Eh, de productos, ¿verdad? Del diario vivir nuestro. También tenemos otros productos más interesantes, un poco más recientes, tal vez digo yo en el país, como el kéfir, la kombucha, ¿verdad? Que son bebidas y que en realidad no son solo hongos, ¿verdad? Sino son como una colonia donde hay hongos, principalmente levaduras, y también hay bacterias. Y es interesante, toda una industria detrás de esto. Bueno, algunos hemos probado, ¿verdad? Los famosos queso camemberti o roqueforti, que tienen esas extrañas coloraciones, ¿verdad? Verde azuladas, turquesas, gracias al Penicillium camemberti y el Penicillium roqueforti. Y como en la imagen pueden ver un bolso ahí, últimamente, como la industria de la moda y otras industrias, ¿verdad? Jay, tiene muchos problemas ecológicos por, eh, ¿verdad? Maltrato animal, experimentación con animales, contaminación, etcétera. Entonces, la industria se está enfocando en hacer un tipo de cuero fúngico, ¿verdad? Con micelio. Y ya hay desfiles de moda donde modelos usan ropa hecha con este tipo de cuero y como podemos ver también bolsos. Entonces, yo creo que la industria de los hongos es un campo bastante prometedor, no solo en la parte de alimentos, sino en otras áreas. Bueno, tenemos hongos en la cultura, por eso he llamado a la diapositiva Fungi el reino ancestral, ¿verdad? Porque al igual que otros organismos, los hongos nos han acompañado toda la vida y han estado presentes en muchas de las culturas, ¿verdad? Justamente a esta rama de la investigación en la micología se le conoce como etnomicología. Es como una fusión, ¿verdad?, entre las ciencias sociales y las ciencias ambientales o las ciencias biológicas. Tenemos dos términos interesantes que los puse acá para complementar bastante la imagen, que es la micofilia versus la micofobia, ¿verdad? Entonces, bueno, estos señores que están abajo, Robert Gordon Wasson y Valentina Pavlovna, se les considera los padres de la etnomicología, porque la señora es de origen eslavo, ruso, ¿verdad? El señor no tiene nada que ver con hongos. Bueno, anteriormente era asociado a los negocios, ¿verdad? En Estados Unidos, pero cuando se unieron, le pareció interesante que habían culturas europeas principalmente que buscaban hongos, ¿verdad? Para comer, etcétera. Y habían otras pueblos que más bien les tenían fobia, ¿verdad? Como les tenían miedo. Entonces él empezó a hacer sus primeros trabajos y resultó que sí, que hay muchas sociedades que les tienen pánico, ¿verdad? A los hongos y otras que más bien los buscan para alimentarse, para conocerlos,
experimentar, etcétera. Entonces, la micofilia es el gusto por los hongos, ¿verdad? Y la micofobia es el disgusto por los hongos. Pongo aquí, ¿verdad? Un poco de imágenes de diferentes culturas donde se pueden ver, ¿verdad? Bueno, dibujos, inclusive la de abajo donde aparece un toro. Son unas pinturas rupestres asociadas bueno, fueron encontradas en España, son bastante antiguas. Hay otras bueno, hay en varios puntos del mundo, ¿verdad? Y aparecen abajo, los pueden ver, aparecen unos hongos que se han asociado a los géneros, bueno, al género Psilocybe, porque está muy relacionado, ¿verdad? Con la boñiga de las vacas. Eh, y tenemos también muchas eh, esculturas en cerámica, en piezas de oro, etcétera, en todo lo que es América, ¿verdad? Y bueno, a nivel mundial, en la India, en Grecia, ¿verdad? En culturas africanas, europeas, asiáticas, etcétera. Siempre ha estado presente la figura de algunos hongos. Bueno, es interesante porque ya aquí en Costa Rica han empezado algunos trabajos relacionados con esto, entonces le puse el reino ancestral en Costa Rica, ¿verdad? Bueno, tenemos a estos jóvenes, Marco Antonio Arce, que es antropólogo, trabaja en arqueología, si no me equivoco, o es arqueólogo. Y José Manuel Rodríguez, que es biólogo y es antropólogo también, que ellos han estado haciendo un trabajo más arqueológico, porque todavía van con esa primera etapa, creo yo, que es con las piezas que existen, ¿verdad? A ver eh, simbolismos digamos, asociados a figuras fúngicas o instrumentos que se utilizaban para consumir algún tipo de sustancias, ¿verdad? Entonces, por eso el trabajo de ellos, bueno, el primero, tienen otro en inglés, se llama Consumo de plantas y hongos psicoactivos en las culturas precolombinas de Costa Rica, lo recomiendo, es muy arqueológico, pero es interesante porque ya por lo menos vislumbra qué hacían esas sociedades, ¿verdad? Precolombinas y otros amigos y compañeros de la U que se incursionaron en algo muy interesante, que es la tradición oral sobre hongos en las comunidades indígenas de Bajo Cuen y Coroma. Ese es el link de un vistazo, digamos, del trabajo que ellos están haciendo. Es muy bueno que, digamos, la gente haga este tipo de trabajos, ¿verdad? Que no es solo la parte biológica o la parte científica, sino la parte, digamos, de cómo otras culturas ven este tipo de organismos. Perdón. Bueno, tenemos Fungi, el reino trascendental. Eh, Aquí voy a romper un poco con algunos esquemas en sus cabezas. Bueno, tenemos hongos en los cuentos, ¿verdad? Leyendas, historias. Entonces, por ejemplo, se han asociado los famosos hongos bioluminiscentes, a que son seres mitológicos, ¿verdad? Que se encuentran en los bosques. Eh, y es algo extraño, ¿verdad? Ver en esos tiempos donde uno podría explicarse que había algo que producía luz, ¿verdad? En la oscuridad. Es algo interesante. De hecho, es un fenómeno bastante apasionante. La bioluminiscencia, no solo en hongos, sino en todos los organismos, pero en hongos es bastante llamativo. Eh, Otra cosa interesante, como lo pueden ver, son los famosos círculos, los que llaman círculos de hadas, que es por el tipo de crecimiento que tiene el hongo. Entonces, en las partes extremas es donde él fructifica. Y como pueden ver, el montón de hongos va formando círculos. Eso, de cuando tengan, bueno, se puede ver en Costa Rica, a veces en plazas o en zacatales, así en patios, a veces en los bosques de robles, se pueden ver. Son bastante interesantes y también llamativos por la forma, ¿verdad?, circular que tienen. Y bueno, si han oído hablar de la Navidad, ¿verdad? Bueno, si han oído, no. Es algo interesante porque, por ejemplo, no han pensado que misteriosamente la gente siempre utiliza coníferas, ¿verdad? Y pone abajo regalos. Particularmente hay una simbiosis con las coníferas y la manita muscaria, ¿verdad? Que esto es una tradición, digamos, de los pueblos iberianos ancestrales. Eh,
el hecho, digamos, de que Santa Claus utilice los mismos colores de la manita muscaria, por ejemplo, el blanco y el rojo, es, bueno, unos dirán que es producto de la Coca-Cola, sin embargo, yo diría que va más atrás y la Coca-Cola simplemente aprovechó algo que ya estaba. También los, ¿verdad? Los renos que vuelan, es interesante saber que de ahí, donde estos lugares hay mucha manita, los renos comen, ¿verdad? Este tipo de hongos y, y las personas también, entonces no es raro de que puedan volar, ¿verdad? Eh, Acerca de Rudolf, porque Rudolf tiene la nariz roja, aparentemente es alérgico, ¿verdad? A las esporas, entonces siempre anda con la nariz infectada, ¿verdad? Eh, bueno, etcétera. Esto es un tema bastante amplio, pero es interesante, ¿verdad? Ver cómo algo que simbólicamente no pensamos o no hemos visto, que está asociado a los hongos, pues ya es algo, ¿verdad? Que es global, entonces es bastante interesante todo el asunto de la Navidad y el asunto, digamos, de la relación que tiene estrechamente con la manita muscaria. Bueno, hablando, digamos, de la bioluminiscencia, eh, por eso puse Fungi el reino resplandeciente. Bueno, hay un trabajo interesante aquí en Costa Rica de Carolina Seas Carvajal y Gerardo Ábalos, eh, acerca, digamos, de la distribución en dos tipos de bosque lluvioso, ¿verdad? En Costa Rica, de hongos bioluminiscentes. No es un trabajo muy taxonómico, en realidad es más ecológico, como, como se puede ver. Sin embargo, es algo interesante, ¿verdad? Que no se ha estudiado mucho acá en el país, a pesar de que hay muchos lugares donde se presentan estas especies bioluminiscentes, principalmente en zonas bajas, hasta más o menos los 1400, 1500, donde se reportan. Puse aquí algunos géneros para si tienen información, si tienen, perdón, si quieren buscar información acerca de bioluminiscencia. Hay muchos trabajos interesantes, algunos de físicos, la parte biológica, hay muchos trabajos en Brasil, por ejemplo. Bueno, Micena, que es un género muy grande, de hecho está en su propia familia, Micenaceae. Hay muchos Micena que producen bioluminiscencia. Eh, Principalmente son agaricales, ¿verdad? Muchos. Geronema también. Silaria, que es un ascomicete, que son los famosos dedos de muertos en sus estadios juveniles, cuando son blancos. eh, Son bioluminiscentes. Armilaria, que es el famoso hongo de miel, que bueno, es un hongo que produce problemas en algunos árboles. Y bueno, puntos suspensivos. En realidad hay muchos géneros más. Y como le digo, es algo que en Costa Rica está empezando, ¿verdad? No, creo que solo conozco este trabajo y sería interesante ver, ¿verdad? Muchas cosas, digamos, cuáles hongos producen bioluminiscencia, qué tipo de, digamos, de intensidad lumínica producen, etcétera. Bueno, hay una hipótesis, que es la hipótesis que se maneja, que muchos hongos son bioluminiscentes para atraer un grupo específico de insectos. Eh, Hay algunos trabajos realizados. Sin embargo, hay hongos que no son bioluminescentes, igual atraen insectos, ¿verdad? Pueden llegar por no solo por la coloración, sino por otro tipo, digamos, por olores o por otras características, pero es interesante, digamos, lo que funciona. Hay que tomar en cuenta también, ¿verdad? Que grupos ancestrales de otros organismos también producen bioluminiscencia y puede ser que haya ahí una cuestión genética eh, que esté relacionada, ¿verdad? Pero bueno, es interesante. Bueno, puse Fungi, el reino estético, ¿verdad? A quien no le gusta tomar fotografías de hongos. Eh, y bueno, todo eso está muy ligado también a la cultura ancestral y a las culturas, ¿verdad? Entonces podemos ver pinturas donde se muestran personas con hongos. El que está en el centro de la pantalla es a blanco y negro, es una pintura rupestre, ¿verdad? Donde se puede ver como siluetas, eh, personas, digamos, con características de hongo y donde están sosteniendo un cuerpo fructífero, ¿verdad? Y hay una relación como con lo que sale del hongo y lo que llega a la cabeza, ¿verdad? Muy interesante notar esto, como esas propiedades que pueda tener el hongo. Eh, Tenemos, bueno, relieves donde personas sujetan, ¿verdad? Cuerpos fructíferos.
tenemos todo el asunto, digamos, de la escultura relacionada con la manita muscaria, ¿verdad? Y personas que tienen ojos de hongo también, todo es un campo de investigación interesante. En la parte de arriba tenemos, es vacilón, unos hongos dibujados en un hongo. El sustrato que utilizaron para hacer esa pintura es probablemente un ganoderma, o algunos hongos de la madera que tienen este tipo, digamos, de himenio, era duro, que se presta para hacer dibujos o esculturas, inclusive no hace falta color, solo creatividad. Entonces es interesante, ¿verdad? Toda esta parte estética de los hongos. Bueno, eh, funge el reino psicodélico, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, que muchas sustancias psicodélicas provienen de los hongos. Entonces, bueno, por ejemplo, que estas sustancias que se aislaron son la psilocibina y psilocina, que son como las sustancias principales ¿verdad?, producen efectos en las personas o bueno, en los organismos que las consumen. Hay otras como biocistina y norbaiocistina, que tienen otros hongos. Eh, en la imagen ahí, la persona que está estudiando esos hongos se llama Gastón Guzmán, ya él murió, era mexicano, es como el papá, digamos, de toda la investigación con psilocibes, bueno, del género psilocybe en el mundo y obviamente aquí en América. Pongo algunas imágenes de hongos de hongos perdón, psicodélicos, alucinógenos que se consiguen aquí en el país, el más común, Psilocybe cuensis, ¿verdad? Que crece en Boñiga. Hay que recordar que no todos los psilocibes crecen en Boñiga. Tenemos Psilocybe zapotecorum y Psilocybe cerulescens, que pueden crecer ¿verdad?, en sustratos, en cafetales, por ejemplo, en otro tipo de sustratos no asociados a la boñiga. Paniolus cianescens, perdón, este sí crece en boñiga también. Con respecto a este tema, bueno, hay que tener cuidado, ¿verdad? A la hora de una buena identificación, no vayan a hacer que se confundan y consuman un hongo que sea letal o que los lleve a tener una mala experiencia, ¿verdad? Eh, Muchos de estos eh, se oxidan al manipularlos, puede ser como azul, grisáceo, ¿verdad? Entonces, inclusive a veces se puede ver hasta parte de la huella digital y sinceramente hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Para la identificación. Eh, Limpiarlos bien también porque a veces pueden tener babosas o algún otro organismo que puede tener otros compuestos que más bien sean intoxicantes. Y bueno, pongo abajo el famoso manita muscaria, ¿verdad? Que es como el que tiene otras sustancias diferentes a las que antes dije. Sin embargo, esto es como el hongo que, ¿verdad?, que siempre se asocia a un montón de la cultura pop, por ejemplo, Mario Bros, Los Pitufos, todo el cuento de la Navidad que les dije. Y este hongo, bueno, es muy difundido, está principalmente en bosques relacionados con coníferas, ¿verdad? Principalmente en el norte, las partes nórdicas, ¿verdad?, del mundo, todo lo que es Siberia, Europa, inclusive Estados Unidos, ¿verdad?, Canadá, todas estas partes, y tiene una asociación estrecha no solo con las coníferas, sino también con robles. Entonces, por eso lo tenemos en los bosques de acá. Eh, sí, casi que uno podría dar toda una charla solo de ese tema, ¿verdad? Y principalmente de Amanita Muscari. Bueno, eh, el reino tal y como es. Entonces, bueno, para empezar ya he hablado un poco de acerca, digamos, de los hongos, ¿verdad? En un montón de ámbitos de nuestra cultura, ¿verdad? Y de la historia, etcétera. Bueno, algo muy importante, como dice ahí, esto no es un hongo, ni esto tampoco. ¿Y por qué puse eso? Ambas especies están en el país, por cierto. Cocaína tricoloma es común en zonas bajas e intermedias, asociado a madera, y la Caria gomesi asociado a bosques de roble, en zonas más bien altas. ¿Por qué digo que esto no es un hongo? Porque en realidad no es un hongo, es un cuerpo fructífero. Es la parte del hongo que se encarga de la dispersión, o sea, la que contiene las esporas para dar vida a otros hongos. Mucha gente dice, es que esto es un hongo. Bueno, es parte de un hongo, ¿verdad? Bueno, entonces ya un poco más en detalle, ¿qué es un hongo? Bueno, pertenece al dominio eucariota, que son células, ¿verdad?, con núcleo y con organelas
bien definidas, pertenece al reino fungi, heterótrofo. Esto quiere decir que no produce su propio alimento, al igual que los animales, ¿verdad? Necesita consumir sustancias, ¿verdad? Externas, y esto es vacilón, tiene una digestión externa, a diferencia de los animales que tenemos que introducir el alimento, ellos más bien mandan las enzimas afuera y las enzimas se encargan de digerir todo eso y después absorben lo que ya les conviene. Bueno, es filamentoso, eso quiere decir que está formado por hifas, las hifas se dividen en septos, como pueden ver en el dibujo, ¿verdad? Y tiene un crecimiento apical, esto quiere decir que crece solo en la punta. Eh, Algo diferente a todos los organismos, que lo hace un reino aparte, ¿verdad? Es la pared celular, que tiene quitina, acetilglucosamida. Bueno, son cuestiones más técnicas, ¿verdad? Pero esto es algo que solo lo tienen los hongos. Y también tiene los famosos cuerpos escupidores, que son los que secretan ese tipo de pared celular, ¿verdad? Esto no lo tiene ningún otro organismo. Bueno, ¿cuál es la ventaja de tener hifas? Bueno, aquí pueden ver en el dibujo, en el esquema, más o menos las diferencias entre los hongos superiores, mal llamados superiores, en realidad son los más derivados, que son los bacillomycetes y los ascomycetes. A lo largo de la presentación vamos a ver un poco las diferencias de estos y algunas especies y algunos géneros interesantes. ¿Cuál es la ventaja de las hifas? Bueno, mayor superficie de exploración, perforación y adherencia a superficies, ¿verdad? Por eso podemos ver hongos en muchos sustratos, rocas, suelo, básicamente donde haya algo de humedad va a haber un hongo, inclusive a veces en lugares donde la humedad es prácticamente nula, ahí están, como en discos compactos, por ejemplo, en otro montón de superficies, ¿verdad? Bueno, estas hifas se modifican fácilmente en estructuras de infección, entonces pueden colonizar rápidamente otro organismo, otra estructura, y fácilmente se fragmentan en esporas. Eh, Hay que recordar que no todos los hongos, principalmente, bueno, yo estoy hablando más del término macrohongos, pero estos grandes grupos no todos tienen hifas, algunos son unicelulares, como por ejemplo las famosas levaduras. Bueno, aquí el tipo de reproducción que tienen es la gemación, que producen como una gema, o sea, como una célula bebé que se hace grande, ¿verdad? Y otro tipo de división unicelular, este otro tipo de levadura que es la fisión, que básicamente es como produce mitosis y ya, se dividen en dos organismos. Siguiendo, bueno, el sistema de reproducción son esporas, que básicamente son paquetes de citoplasma, ¿verdad? Que llevan toda la información para desarrollar el organismo. Hay dos tipos de esporas básicas, las sexuales, ¿verdad? Las que se producen por meiosis, donde tienen la mitad de, de las células, perdón, tienen la mitad de los cromosomas. Y las asexuales, que son mitosis, que básicamente son réplicas, ¿verdad? Y tienen este tipo de esterol, bueno, que se llama ergosterol, típico de membrana, que es muy parecido al colesterol en humanos. Sin embargo, esto es un asunto meramente de este grupo de hongos. Algunas de estas cosas son las que separan a los hongos de otros grupos, como por ejemplo animales o otros grupos emparentados. Bueno, los hongos tienen un ciclo de vida generalizado, ¿verdad? La parte sexual, básicamente son los heterotálicos, nombres técnicos, ¿verdad? Pero básicamente son talos opuestos que se unen para formar un cuerpo fructífero, y homotálicos, que son en el caso de autocompatibles. En este esquema, básicamente lo que dice ahí es, ¿verdad? Esto es un esquema heterotálico. Tenemos los blancos y los azules, ¿verdad? Son la misma especie, pero son dos individuos diferentes. Ellos se unen. El primer proceso que, que pasa se llama la plasmogamia, que es la unión de citoplasma, ¿verdad? Y organelas. Forman un solo conjunto, sin embargo, los núcleos, que pueden ver en los colores, ¿verdad? Están separados. Posteriormente se da la cariogamia, que ya es propiamente la fusión de núcleos. Ahí forma un cigoto, ¿verdad? Y por meiosis producen células con la mitad de los cromosomas que traían sus descendientes.
Esto principalmente, como les digo, para macrohongos, que son basidomicetes y ascomicetes, que son básicamente lo que vamos a hablar en la presentación. Bueno, origen, los hongos, el fósil más antiguo es del Ordovícico, aproximadamente hace 460 millones de años. Como pueden ver en la foto, ahí está la parte del fósil, y eso es un dibujo. Aparentemente eran seres gigantescos, como monolitos. De hecho, se le pusieron protoplastitas. Eh, y en algún momento dominaron, ¿verdad?, el paisaje de muchos lugares. Eh, los linajes, como los conocemos ahora, ¿verdad? Bueno, en la actualidad, básicamente se originaron en el Precámbrico. Y ahí abajo pueden ver, digamos, bueno, este es como un agarical, está en ámbar, por eso se preservó también, y otros que quedan en roca. Recuerden que por el tipo de carbohidrato que tienen los hongos, que es la quitina, ¿verdad? Algunos pueden preservarse bien, otros no tanto, porque recuerden que es un material blando, ¿verdad? A veces tiene que ser una formación, bueno, es un poco difícil, ¿verdad?, que formen fósiles en realidad, pero por dicha han formado, y podemos conocer un poco acerca, digamos, de los hongos fósiles, ¿verdad?, del pasado. Bueno, ya la parte más ecológica, ¿verdad?, como la función de los hongos, bueno, sabemos que son saprófitos, son básicamente descomponedores de materia orgánica. Donde hay materia orgánica, ahí hay un hongo, básicamente. Son recicladores de material orgánico, ¿verdad? Eh, También es interesante ver los simbiontes que pueden producir. Entonces tenemos las asociaciones mutualísticas, como las micorrizas y los líquenes, que a continuación voy a hablar un poco. Los comensales, como las levaduras, son levaduras que, por ejemplo, nosotros somos hospederos de muchas levaduras, que si todo va bien, no nos causan daño, pero si hay una alteración en el ambiente, probablemente sí. Uno de ellos es la cándida, ¿verdad?, que es Candida albicans, presente principalmente cerca, digamos, del aparato reproductor, en algunos casos. Otras levaduras que están en otras partes del cuerpo, principalmente en las zonas donde hay mayor humedad, ¿verdad? Recuerden que los hongos son muy afines a la humedad. Y tenemos, ¿verdad?, todo un gran grupo de hongos que son parásitos. Entonces, bueno, aquí en este ejemplo, básicamente son las micorrizas. Y micorriza es el término, ¿verdad?, de micos, hongo, y rizas de raíz. Son asociaciones de hongos que están principalmente presentes en la raíz, ya sea dentro de ella, o una parte adentro y otra parte afuera. Eh, es una asociación interesante porque hay grupos que son estrictamente, se encuentran dentro de la raíz de muchas plantas. De hecho, la mayoría de plantas del mundo tienen micorrizas de algún u otro tipo. Entonces, bueno, las micorrizas, es probable que esta asociación simbiótica fuera tan exitosa, ¿verdad?, que llevó a las plantas a dominar los ambientes terrestres gracias a estas asociaciones con hongos. Bueno, tenemos básicamente dos grandes tipos, ¿verdad?, de micorrizas, que son las ecto, que se encuentra adentro, y endo, las que son afuera, ¿verdad? Bueno, dentro de estas tenemos las arbusculares, que son todo un grupo que se llama glomeromicota. Son hongos que solo se encuentran en ese tipo de raíces. Después tenemos ectomicorrizas, como las ericáceas. Bueno, tenemos tres tipos, ¿verdad?, la arbutoide, la monotropoide y la ericoide. Otro grupo, digamos, de micorrizas muy estudiadas son por todos aquellos amantes de las orquídeas, que la orquídea necesita de un hongo, ¿verdad?, principalmente para germinar. Hay una asociación muy estrecha. Eh, Algunas puede ser que el hongo ya, cuando ya estén, eh, ya hayan crecido, ya lo desechen, o el hongo ya se deshaga, o inclusive algunas lo mantienen toda la vida. Y las endomicorrizas, ¿verdad?, como les decía, que son las micorrizas, digamos, que se encuentran, bueno, muchos hongos asociados con robles
en las zonas altas, tienen ese tipo de asociación micorrízica y eso hace que para que el hongo se encuentre, tiene que estar la planta presente, ¿verdad? Como el caso de los robles y coníferas, etcétera. Entonces, básicamente, ¿qué reciben los hongos de las plantas? Carbohidratos, ¿verdad? Fotosintetizan las plantas y entonces les dan esta energía a los hongos y a cambio de eso los hongos ayudan a la absorción de agua, por supuesto que se encuentran principalmente en raíces y esto hace que aumente el área, digamos, de contacto con el agua y también pueden brindar otros nutrientes que la planta le necesite, como el fósforo y el nitrógeno. Entonces, bueno, yo un poco le digamos, principalmente, como les digo, depende del tipo de micorrizas. Hay, bueno, la mayor parte de las plantas tienen algún tipo de micorriza, ¿verdad? Las micorrizas, digamos, típicas de los hongos llamativos, digamos, de zonas altas, eh, principalmente tienen asociaciones con coníferas. Bueno, pues recuerden que aquí las coníferas son introducidas. Tenemos, bueno, dos especies de coníferas nada más y que justamente, bueno, están principalmente en zonas altas. Hay una en zona baja. Y los robles, ¿verdad? Que cuando queremos ver de este tipo de hongos, bueno, de cuerpos fructíferos llamativos, principalmente los vemos, ¿verdad? En zonas donde hay robles, porque tienen ese tipo de micorrizas. Y es interesante porque, por ejemplo, hay un hongo gourmet, el Lexinum monticula, que, bueno, no lo puse en la presentación, que tiene una estricta relación con Comerostaphyles arbutoides, que es una ericácea que se encuentra en zonas altas y en páramo. Bueno, otra asociación que probablemente más antigua aún, que llevó a las plantas a tener éxito y que todavía tienen éxito, son los famosos líquenes, ¿verdad? Que los líquenes son una asociación simbiótica entre tres organismos diferentes, un hongo, una alga y una cianobacteria. Las cianobacterias son las famosas bacterias, bueno, ¿verdad? Son organismos diferentes. Las cianobacterias son las famosas bacterias verde azuladas que llaman. Y bueno, como pueden ver en el esquema, un poco borroso, ¿verdad? Cómo están esas partes, bueno, ahí no se incluye la parte de la cianobacteria, pero cómo están, ¿verdad? Las hifas de los hongos estructuradas y cómo está también la parte, bueno, el fotobionte es la parte, digamos, que puede generar alimento, que es la parte del alga, y el micobionte es la parte del hongo, ¿verdad? Bueno, en esa masa, digamos, de hifas, por ahí pueden encontrarse las cianobacterias también. Y bueno, importancia de los líquenes, bueno, pueden degradar la roca, son bioindicadores de ambientes alterados o más bien de ambientes sanos. También se han usado para tintes. Bueno, líquenes de hecho sería casi que otra presentación aparte, ¿verdad? Pero pues, les voy a hablar un poco más adelante de algunos hongos que forman asociaciones con los líquenes. Es interesante porque el líquen se nombra a partir del hongo que tenga. Entonces sigue la línea de los hongos y no la línea de las algas, aunque se conoce, ¿verdad? A veces cuál alga está presente. Y esto es interesante, la mayoría de líquenes que conocemos son del grupo de los ascolíquenes, son ascomicota. Sin embargo, hay basidolíquenes, que a veces se ven principalmente en zonas altas. Bueno, función de los hongos, otra función interesante era el famoso control biológico. Tenemos todo un grupo, principalmente de ascomicota, ¿verdad? Bueno, cordyceps, los que llaman el hongo, bueno, más bien el que produce, las hormigas zombie, o bueno, todo esto, ¿verdad? Del marketing que ponen en internet. Pero es interesante porque hay muchos hongos que afectan, ¿verdad? Insectos, entonces podría llamar que es un control biológico y de hecho se usa para control biológico principalmente la parte asexual del hongo. Lo que vemos en la foto son órganos, perdón, cuerpos fructíferos. Recuerden que, bueno, ahora les hablo un poco más, pero recuerden que cuando el hongo entra en el organismo del insecto, hace que modifique su comportamiento, ¿verdad? Entonces es algo bastante interesante que se usa también en estudios de neurología y otras cosas de comportamiento animal, ¿verdad? Es algo interesante. Y también tenemos otro tipo de hongos, ¿verdad?
en la fase asexual, que forman como anillos y atrapan nematos y los usan para alimentarse. Entonces son control biológico bastante interesante. Bueno, verlo de la manera antropogénica también, antropocentrista, perdón. Eh, los hongos son una fuente de alimento, ¿verdad? Y no solo para nosotros como otros seres heterótrofos, sino para un montón de organismos, ¿verdad? Eh, como antes lo dije, son ricos en fibra, en minerales, en vitaminas, son bajos en grasa, en carbohidratos, o sea, son una comida muy buena. Y es un recurso bastante interesante que se puede aprovechar y sin embargo, ¿verdad? Como lo he hablado, no todos conocemos o no todos nos atrevemos a probar cierto tipo de hongos porque aparentemente somos una sociedad un poco micófoba, pero bueno, para eso están las charlas y para eso está el conocimiento, ¿verdad? Para ir dando un poco la luz. Eh, bueno, también funcionan de material de construcción, es interesante, ¿verdad? Que IFAs un poco más gruesas de color oscuro se utilicen, por ejemplo, tenemos Glaucoma involans, que es la ardilla planeadora que llega hasta México, si no me equivoco. Hay un artículo muy interesante donde ella construye un nido a partir de este tipo de rizomorfos, que es como ese tipo de fibras. Eh, bueno, hay artículos interesantes donde se establece que en varios ambientes a nivel mundial, en más de 30 familias de aves y por lo menos 100 especies que construyen nidos a partir de estas fibras. Bueno, los nidos que puse acá son el más grande, ¿verdad? El que parece una gota, que es como es un icterus. Bueno, icterus pustulatus y icterus pectoralis principalmente. Estos datos son míos, ¿verdad? Bueno, también hay unos artículos que lo prueban. Construyen entre el 80 y el 100% de sus nidos con rizomorfos. Son, ¿verdad? Estructuras así, como bolsa, les dicen. Eh, Obviamente son ictéridos y son familia de las oropéndulas, ¿verdad? Que podemos recordar tal vez las oropéndulas que son un poco más conspicuas, construyen este tipo de nido, nada más que inclusive algunas utilizan este tipo de material. Y el otro nido más pequeño es de un Ptolomyia sulfurescens, que es de estos pecho amarillos que construyen nidos colgantes. Y en otros, los aves que tienen nidos en forma de taza utilizan mucho poniendo este tipo de hongos en lo que llama la cámara, ¿verdad? Que es justamente donde van a poner los huevos. Es todo algo muy interesante, ¿verdad? Hay dos hipótesis. Una, bueno, una que el material de construcción es muy bueno, comparándolo con, qué sé yo, líquenes o con fibras vegetales secas. También la parte, recuerden que este hongo, al tener estas sustancias, digamos, quitina, no absorbe agua, a diferencia de otros materiales, ¿verdad? Y hay otra hipótesis que no, bueno, esta más o menos se ha probado un poco. Bueno, hay un trabajo al respecto. Y otra hipótesis es la hipótesis de fumigación, que muchos de estos rizomorfos, cuando están vivos, producen metabolitos secundarios que pueden repeler bacterias o otro tipo de organismos. Sin embargo, Ney no se ha puesto a prueba todavía para ver si funciona. Y también está la foto del pájaro carpintero, porque hay un artículo muy interesante que dice que las aves, principalmente los carpinteros, hacen huecos en lugares donde el hongo ha degradado bastante la lignina y la celulosa, ¿verdad? De los árboles. Entonces hay una relación muy estricta entre hongo, y madera y especies de este tipo de aves. Bueno, al ser organismos vivos también sufren, ¿verdad? De lo que sufrimos otros. Entonces yo puse así como depredación de hongos. Bueno, los hongos son la maquinaria enzimática que tienen para degradar lignina, celulosa y otro montón de carbohidratos fuertes, ¿verdad? Hace que entre ellos mismos se puedan comer. Entonces, por ejemplo, pongo el caso de un hipomices. No sé si han visto a veces de estos boletales que crecen
en zonas, en robles, bosques de robles, ¿verdad? Que están cubiertos como por una masa blanca. Es un ascomicete que se está comiendo el hongo. Bueno, tengo la famosa palabra, me encanta esa palabra, fungivoría, ¿verdad? Y básicamente es comer hongos. Y bueno, aquí podemos ver, ¿verdad? Una manita muscaria siendo depredado por una zorra roja. Es increíble, ¿verdad? La cantidad de artículos. Lástima que no tanto para el país, pero sí a nivel mundial digamos, y en el trópico, digamos, de animales diferentes que, que comen hongos, ¿verdad? O que viven dentro de los hongos. Bueno, principalmente en el caso de viven es como artrópodos, ¿verdad? Y moluscos. Sin embargo, ya en animales mucho más grandes, ¿verdad? Hay muchos mamíferos que comen hongos, como por decir algunos ejemplos, en Costa Rica, guatuzas, ardillas, ¿verdad? Eh, yo pienso que, bueno, y viendo los artículos también, que muchos roedores, principalmente arborícolas, comen hongos, ¿verdad? Que crecen en la madera. En Australia hay muchos artículos también interesantes de marsupiales pequeños que viven en árboles comiendo hongos. Eh, bueno, sabemos que hay animales que pueden detectar las trufas, ¿verdad? Y hay animales que, de hecho, bueno, otro tipo de roedores que ayudan a dispersar las esporas de estos hongos que crecen bajo la tierra, ¿verdad? También hay varios artículos de aves, bueno, estos ya es un número muy reducido, pero sí hay registros de aves comiendo hongos. No he visto ni he buscado, pero también tiene que haber reptiles y no sé, pensar tal vez en anfibios, ¿verdad? Bueno, estamos hablando como de hongos, de macrohongos, pero podemos pensar en otro tipo de hongos. Habría que hacer más estudios, ¿verdad? Pero es interesante toda esta rama. Bueno, y al ser los hongos organismos, no están exentos, ¿verdad? De bacterias y virus. Este tema sí se los quedo viendo un poco, pero es interesante que también hay otros grupos de organismos que infectan hongos, ¿verdad? Bueno, hablar un poco de lo que no son hongos verdaderos. Eh, bueno, estos se estudian por los micólogos, ¿verdad? Aunque técnicamente no son hongos, pero es parte, digamos, del mismo estudio. Entonces tenemos, bueno, el reino Protozoa, el filo Mycetozoa, la clase Myxomycetes, son los famosos plasmodios, con esa baba que camina, le dice la gente. Eh, la fase vegetativa se le llama plasmodio. La fase reproductiva es muy parecido a un cuerpo fructífero. Estos organismos están más emparentados con amebas. Eh, estas dos fases no existen, o sea, está el plasmodio, la fase reproductiva, y tienen otra fase que se llama esclerosio, que cuando las condiciones ambientales son adversas, ellos se endurecen, y la fase reversible cuando estas condiciones son favorables. Consumen por fagocitosis, una de las cosas que en comportamiento separa a este grupo de los hongos. Y bueno, tienen distribución e importancia, dependen de la humedad y la temperatura, viven en lugares muy húmedos, frescos, sombreados, y son utilizados para estudios de morfogénesis, estructura y fisiología del citoplasma, inclusive para cuestiones de inteligencia artificial y otro tipo de movimientos. En robótica o otros ejemplos se estudian este tipo de organismos. Tenemos, bueno, el reino cromista, las algas doradas que llaman, los omicota, son modos acuáticos, son de celulosa y no de quitina. El micelio no tiene aceptación y pueden ser saprófitos o parásitos. Importancia económica, bueno, algunos han visto los famosos mildews, que es como una lana blanca encima de las hojas, famoso fitóftora. Bueno, tiene un ciclo de vida diplonte, donde alternan las fases miceliares diploides, ¿verdad? Con y las fases de reproducción haploide. Son organismos interesantes, pero no son hongos. Bueno, el árbol filogenético fungi. Aquí básicamente lo que quiero decir es, bueno, los grupos basales que podrían ser Chytridiomycota, Zygomycota y Glomeromycota, que estaban antes incluyen Zygomycota. Los hongos basales y los hongos más derivados son Basidiomycota y Escomycota. Podemos ver que en este cladograma o árbol filogenético
hay un ancestro común. Entonces, por decirlo así, los hongos están más emparentados a los animales que a las plantas. Bueno, aquí otro árbol filogenético o cladograma. Podemos ver, digamos, como los grandes grupos, los hongos más derivados, mal llamados superiores, ¿verdad? No quiere decir lo que quiere decir superiores básicamente es que son más complejos, más derivados, ¿verdad? Y los otros grupos son más basales. Pues dentro de los grupos basales tenemos a los Chytriomycota, que, bueno, esto en algún momento fue, bueno, todavía está siendo bastante estudiado. Son hongos microscópicos acuáticos y las ósporas tienen flagelos. Y se ha estudiado mucho, no tanto desde el punto de vista del hongo, sino desde el punto de vista de los anfibios, porque es una de las enfermedades que produce, bueno, quitridomicosis, que afectan principalmente a salamandras y anuros, eh, y los están matando, ¿verdad? Debido al cambio climático. Bueno, hay unas relaciones interesantes. Zygomicota, que en realidad es un grupo muy diverso, eh, son hongos microscópicos acuáticos y terrestres, tienen las cigósporas. Entonces, la foto que está abajo es el Phalophilolus, que es un hongo que crece en Boñiga, que siempre se hacen experimentos donde uno les pone luz y empiezan a tirar las ósporas, cigósporas, perdón. Glomeromicota, como les decía, hongos microscópicos, endomicorrízicos, estrictamente. Era un grupo perteneciente antes a cigomicotas, pero ahora separado. Y antes, los famosos protozoos, que ahora estudios moleculares han indicado que son hongos, los famosos microsporidia, que son parásitos intracelulares obligados de animales. Bueno, eso es un dato, lo saqué hace algún tiempo, ¿verdad? Es como para ver más o menos los números estimados de los grupos que hay, ¿verdad? Y eso refleja que probablemente en muchos grupos falten mucho estudio, ¿verdad? Principalmente en hongos basales, y siempre hay estudios en hongos, ¿verdad? Derivados. Este dato tan grande, digamos, de hongos asexuales son los antes, digamos, antes de que existiera toda esta parte, digamos, de la biología celular y molecular, ¿verdad? Era más difícil asignar a un grupo. Entonces muchos de estos hongos asexuales solo tenían esa fase sexual, ¿verdad? Entonces no podían tener reproducción sexual y eh, gracias a todas las técnicas se podría decir que la mayor parte de estos hongos asexuales son del grupo Ascomycota, que es un grupo bastante derivado. Bueno, un poco ya como de estructuras, ¿verdad? Bueno, las partes de un cuerpo fructífero, de un macrohongo, los famosos Z, ¿verdad? Tenemos que la sombrillita, ¿verdad? La parte de arriba se llama pilio, la parte de abajo se llama himenio, ahí dice himenio, pero es himenio, no se dice trama. Bueno, no, la trama es después, perdón. El himenio contiene las láminas y las laminillas. Eh, el pedúnculo o el pie, ¿verdad? Que es el que sostiene el sombrero, se llama estípite. Algunos pueden tener anillo, algunos pueden tener volva. Y bueno, es importante, ¿verdad? Todas estas características. Aunque hay que recordar, ¿verdad? Que los macrohongos tienen diferentes formas y para poder describirlos a veces hay que recurrir a diferentes especialistas, ¿verdad? No todos son forma de sombrilla, estos son como las diversas formas, ¿verdad? Que pueden encontrar en la naturaleza. Eh, También tenemos los ascomicetes, ¿verdad? Que tenemos el tipo de los apopecios, que son como la cocaína especiosa, ¿verdad? El tipo de copitas. Las hilarias que tienen un peritecio, que es una estructura diferente donde se encuentran las ascas. Y Eurotium, bueno, el género que está aquí abajo, que no hay o sea, básicamente usted estripa el cuerpo fructífero y salen las cósporas. En los otros casos, eh, se encuentran en una masa, digamos, de tejido diferente que cuida las ascósporas. Bueno, identificación de los hongos. ¿Qué necesitamos para identificar un hongo? ¿Verdad? Cuando vamos al campo, ya esto es para fines un poco más científicos, ¿verdad? O si queremos, ¿verdad? Llegar a identificarlo. Entonces tenemos el pilio, ¿verdad? Que era el sombrero.
que tenemos las diferentes, bueno, varias diferentes formas, el color, la superficie, todo eso es importante. En las lamelas tenemos que ver la unión, el color, los márgenes, el espaciamiento, todo esto es importante, las características no solo cualitativas, sino cuantitativas, para hacer mediciones, cuánto mide el pilio, etcétera. Identificación de hongos, el estípite, a la forma, el color, la superficie, la presencia o la ausencia de volva o velo parcial y sus características. Parte del velo parcial es el anillo, entonces podemos ver que hay diferentes tipos de anillos y volvas, hay diferentes tipos de volvas. Otro asunto importante para la identificación es el micelio, ¿verdad? La forma, el color y la presencia de rizomorfos, que era este tipo de hongo que les decía que las aves construyen, bueno, aves y otros organismos construyen nidos. Se ve como un crin de caballo, pues como un pelo, es negro y es bastante resistente, o puede ser blanco también. Bueno, esto es muy importante, la esporada, para ver el color de las esporas. Usar diferentes tipos de colores de papel, ¿verdad? Principalmente son coloridas, pero pueden ser esporas blancas. Entonces, si el sustrato es blanco, no se va a ver muy bien. Aquí básicamente lo que hay que hacer es cortar el estípite, ¿verdad? Que sostiene el pilio, ponerlo con las láminas o poros o lo que es hacia abajo y cubrirlo con algún tipo de frasco, dejar algún tiempo prudencial, tal vez un día, y por gravedad usted va a ver el mapa, bueno, esporado, el mapa esporífico. Bueno, el tipo de crecimiento, ¿verdad? Es importante. Si los hongos son solitarios, si están dispersos, si son gregarios o si son cespitosos. Cespitosos da la impresión que es como césped, ¿verdad? Como crece el pasto. Entonces, algunos hongos tienen este tipo de crecimiento. Todas estas características nos ayudan, ¿verdad? Un poco más a la identificación. El sustrato es muy importante. Si el hongo es aprófito, si está en hojarasca, o si es coprófilo, que crece en boñiga, ¿verdad? O en estiércol, o si es lignícola, que crece en madera, o si es un hongo creciendo en otro hongo. Bueno, ya esto, bueno, el liminóforo, ¿verdad? Que es justamente donde se encuentran, pueden ser que los hongos tengan láminas, poros, tubos, etcétera. En el contexto ya es, hay que hacer un corte, ¿verdad? Para poder ver cómo están ordenadas las hifas. Y el pilio, ¿verdad? Que es la cutícula, ver el tipo de cutícula que tiene y ver esas células que tiene. Con las características microscópicas, bueno, se ve el color, ver el tamaño, la forma, la pared celular, la posición del poro por donde va a crecer el hongo. Y esto es interesante, las formas de las esporas son muy diversas entre los grupos y a veces son, bueno, son muy parecidas entre grupos muy afines. También podemos ver, bueno, si es un basidio, si es un asco, el tamaño, tipo de esporas, cistidios, etcétera. Cistidio es como, bueno, es un tipo, digamos, es una célula que es infértil, o sea, no contiene esporas, pero ayuda mucho en la identificación de los hongos. Bueno, cómo fotografiar un hongo, esto es muy importante. Desde el punto de vista, si lo que quieren es una cuestión estética, ya eso es otros, otro dilema. Pero para la identificación esto es muy bueno, digamos, no, la peor foto, digamos, esta que está al fondo. Mucha gente toma una foto del hongo y dice, por lo general en las redes sociales ponen, quiero que alguien me ayude a identificar esto. Lastimosamente el hongo desde ese punto de vista es poco probable que alguien sepa, porque algunos que son muy característicos sí, pero la mayoría hay que ver otras características. Entonces las fotos que están acá no son tan buenas desde el punto de vista en que solo se ven parte, ¿verdad? Y no se ven las láminas, entonces no ayuda mucho a la identificación. Por otro lado tenemos estas fotos de acá donde podemos ver diferentes partes del hongo y principalmente se ven como las láminas, ¿verdad? La inserción. Eh, bueno, en este otro caso se puede ver como el anillo, se ve la volva. Entonces, básicamente, cuando tomen una foto, no tomen una, tomen varias o manipulen el organismo, como se ven estas, ¿verdad? Principalmente, bueno, es una buena foto, pero para identificación, sin embargo, es bueno a veces ponerla en el mismo sustrato donde se encontraba el hongo, porque este hongo y este otro no son, no crecen en madera, ¿verdad? Entonces, obviamente lo pusieron a una superficie para tomar la foto, pero a veces hay que ver también el tipo de sustrato. Bueno,
¿Para qué colectar un hongo? Esto depende, ¿verdad? De muchas cosas. O sea, si lo que quieren es colectarlo para comérselo, si lo que quieren es tener un viaje psicodélico, o ya es propiamente más de identificación, quieren saber qué hongo es, ¿verdad? Pues, no sé, el gusano de la curiosidad anda por ahí, o por una investigación, ¿verdad? Etcétera. Eh, entonces, bueno, para investigación e identificación, básicamente lo bueno, lo que se recomienda es andar una libreta, un lápiz, apuntar todas las características en el campo, ¿verdad? De identificación macroscópica. Cámara fotográfica es una muy buena herramienta para documentar colores, eh, etcétera. Lupa para ver algunas estructuras que se pueden ver con una lupa. Bueno, y es importante que apuntar el sitio, a la zona, la localidad, digamos, el límite geográfico o la división físico-política, el sustrato, dónde estaba, la fecha, porque esto es importante, a ver si es en verano, si es en invierno, bueno, estación lluviosa, estación seca, etcétera. El hábitat es muy importante, digamos, ojalá el tipo de bosque, dónde estaba, para así poder saber, mira, puede ser micorrízico, tal vez no, etcétera. El tipo de crecimiento y bueno, todas aquellas características que uno eh, sepa que se van a perder con ese cabo. Bueno, cómo colectar un hongo, las cajas de herramientas como la que está en la presentación son muy buenas. Bueno, herramientas o tornillos o anzuelos, una cuchilla, papel encerado, aluminio, en el caso de no obtener esta caja, ¿verdad? Y hacer como una envoltura de tipo confite, ¿verdad? Poner el hongo en medio, cerrarlo en los extremos. En canastas, bueno, canastas se usa mucho cuando se va a colectar para comer hongos también. Cámara fotográfica, importante fotografiar, ¿verdad? Evidenciar el hecho. Una lupa de 10 a 20x para ver ciertas características. Bueno, esto no es para colectar, ¿verdad? Y en el caso de hongos que vayan a ser comidos, principalmente un pincel o brocha pequeña para limpiar un poco, digamos, el sustrato y evitar que lleven, no sé, insectos o moluscos, ¿verdad? Y que vayan lo más limpio posible. Bueno, para la preservación de hongos se utilizan, bueno, dos técnicas principales, el deshidratado, que es como un deshidratador de alimentos, como se ve en la figura, se pone por un tiempo prudencial y la idea es que el hongo, ¿verdad? Se le quite toda la humedad. La desventaja a veces es que pierde la forma y muchos hongos pierden el color. Hay otra técnica que es un poco más diferente, que es el liofilizado. Es una técnica un poco más complicada, donde el hongo no pierde el color, no pierde la forma, pero queda muy frágil. Entonces hay que conservarlo en recipientes de vidrio y a veces no es muy bueno, ¿verdad? Por la manipulación, etcétera. Y al natural es que, bueno, los hongos de la madera a veces se pueden secar al sol o algunos otros y no pierden las características. Bueno, áreas de estudio en hongos, estas las puse por citar algunas, ¿verdad? La biología, pues es la rama en la que yo estoy. La agronomía, desde el punto de vista, ¿verdad? De fitopatología y males que pueden afectar cultivos. La zootecnia también es interesante por el asunto, digamos, de la alimentación de animales o más bien por este tipo por antibióticos que le echan a la comida y más bien están matando hongos que aparecen en las boñigas o en excretas de animales. Bueno, la química y la farmacia, ¿verdad? Para medicinas, etcétera, compuestos interesantes. La microbiología y la medicina, ¿verdad? Desde el punto de vista de micología médica, tecnología de alimentos, todo lo que antes les dije, ¿verdad? De kéfir, kombucha, panes, cervezas, etcétera. Bueno, la antropología y la arqueología para saber qué hacen las personas con estos hongos o qué hicieron, ¿verdad? La filología y la lingüística para ver, bueno, están muy relacionadas a la antropología y la arqueología, desde el punto de vista de ver cómo se nombran los hongos, por ejemplo, porque hay hongos que tienen nombres interesantes o a qué se debe eso. Bueno, ingeniería industrial y ingeniería química con todo este asunto, digamos, de como hongos como organismos modelo para o productos industriales, ¿verdad? O como les dije, el caso del cuero hecho con micelio. Robótica, ingeniería en sistemas, ¿verdad? Desde el punto de vista de inteligencia artificial y, bueno, trabaja mucho con plasmodios que están relacionados.
cosa interesante. Bueno, ¿dónde estudiar hongos en Costa Rica? Básicamente es, bueno, herbarios, ¿verdad? Pero básicamente porque se llaman herbarios y sabemos que no son hierbas. Pero bueno, ese es el nombre que se le acuña. Entonces, primero asignar un nombre eh, que remita específicamente, ¿verdad? A un reino. Bueno, por ahí dicen Fungorum, es una propuesta que hay. Bueno, tenemos el- la colección más grande, Museo Nacional de Costa Rica, que ahora se le donó, bueno, después de que el envío desapareció, se le dio toda la colección de hongos al museo, entonces tiene la colección más grande, ¿verdad? El herbario de la Universidad de Costa Rica. No sé si el herbario de la Universidad Nacional tiene colección de hongos, lo desconozco, pero hay otras colecciones, bueno, aparte de los herbarios. Hay colecciones, digamos, de hongos de interés médico. Entonces hay un tipo de colección, ¿verdad? Que ellos la manejan. Bueno, hablas un poco, digamos, de pioneros nacionales en el estudio de hongos. Voy a hablar de algunos, de tal vez de los más productivos en algunos campos, ¿verdad? Bueno, de Diego Gómez, este señor que está acá viendo hacia arriba. Bueno, él no es un biólogo empírico, pero ha sido uno de los mejores biólogos. Digo empírico porque nunca obtuvo el título, pero fue un maestro en la botánica, principalmente en grupos que no mucha gente estudiaba. Bueno, y además era muy generalista en muchos temas. Bueno, estudió muchísimo los hongos y hongos bastante, bueno, hongos comunes a como hongos no tan comunes. Estudió helechos también. Tiene artículos de paleontología. Bueno, lástima que se fue, digo, pero muy productivo. Fue director del Museo Nacional y también estuvo trabajando en la OET. Eh, Tenemos a José Alberto Sáenz, el señor que está dando como una conferencia. Este fue como otro de los padres, digamos, de la micología aquí en la UCR. Eh, Hizo aportes interesantes. Tenemos a Marisabel Morales, la señora acá de pelo corto con blusa roja. Particularmente ella hizo la tesis número 1 de biología con un género emparentado a los hongos, a los puffballs, a los hongos, bueno, Lycoperdon es, pero ella, bueno, hizo algunos trabajos en hongos y posteriormente se pasó para el lado de los briófitos. Ana Victoria Lizano trabajó también junto a José Alberto Sáenz, fueron, bueno, profesoras de la U, trabajó mucho, digamos, en los 70s, 80s, con hongos, bueno, hongos comestibles, hongos venenosos, alucinatorios, etcétera. Bueno, aquí tenemos de las personas que tienen bastante tiempo recorrido, digamos, en la micología de acá del país. Bueno, Julieta Carranza, la de anteojos, ¿verdad? Ya está pensionada, pero todavía sigue trabajando. Especialista principalmente en hongos de la madera, los órdenes boreales, himenocaetales, ganodermatales, fitopatóloga, profesora, investigadora, ¿no? Eh, Muchos artículos publicados de ese tipo de hongos en Costa Rica. Tenemos acá a Milagro Mata, la que está en el estereoscopio. Esa, ella fue la micóloga por excelencia, digamos, del INVIO. Y ahora tiene su propia empresa, ¿verdad? De venta de semillas de hongos. Ha trabajado principalmente con grupos de agaricales, bueno, de todo, porque en el INVIO le tocó identificar de todo, pero ha trabajado mucho con agaricales, con los famosos gasteromicetes, que son los de las formas raras, ¿verdad? Eh, bueno, etcétera. Ha hecho muchos, bueno, las guías, ¿verdad? Tiene bastantes trabajos, inclusive hasta ha explorado la micología en otras partes del mundo. Armando Ruiz, este señor serio, ¿verdad? Es el curador del Museo Nacional. Él ha trabajado principalmente en ganodermatales, hongos en general. Hace poco, junto con otro autor, no recuerdo el nombre, sacó los hongos de la isla del Coco.
Entonces, bueno, y tiene a cargo ahora la colección del envío, entonces tiene bastante trabajo. Bueno, Rolando Calderón, que no encontré foto, es profesor de botánica y de flora, digamos, de la Universidad Nacional. Él tiene un libro de hongos. Eh, no es micólogo, pero hizo la fuercita por sacar un libro, eso es bueno. Juan Luis Mata, trabaja en Estados Unidos, este moreno de la risa colgate. Eh, ha trabajado mucho con grupos, digamos, de agaricales acá en Costa Rica también. Loengrin Umaña, el que está aquí abajo, es coautor de la guía de líquenes del envío. También ha trabajado con grupos de hongos. Bueno, estos son los más recientes. Bueno, Priscilla Echeverry, profesor, ella es de formación eh, ingeniera forestal, sin embargo se especializó en fitopatología y principalmente en grupos de las comicetes, en órdenes hipocriales. Trabaja mucho en la parte molecular, evolución de los hongos, etcétera. Melissa Mardones, bueno, son docentes de la U también. Melissa ha trabajado con filacorales, unos hongos que crecen en plantas. Ahora está trabajando con ganodermatales también. Interesante todas las propuestas que tienen. Bueno, María del Milagro Granados, ella es agrónoma, trabaja en fitopatología. Eh, Carlos Rojas, el que está acá, que es más, él trabajó con mixomicetes, entonces es el mixomicetólogo costarricense. También ha trabajado en otras cosas relacionadas con hongos. Bueno, tenemos grandes colaboradores del envío, hay muchos más, ¿verdad? Investigadores, y de hecho parataxónomos, que los parataxónomos son especializados en un tipo específico de organismo. Tenemos a José Chávez, que él fue el liquenólogo por excelencia de, del envío. Él tiene guías y tiene libros, entonces lo pueden buscar en Facebook para contribuirle. Y Aida Fletes, que es una señora de OSA, que también es una gran micóloga, ¿verdad? Trabajaron mucho para el envío. Aquí me faltan un montón de nombres, pero pongo los que más conozco y, bueno, los que voy a hablar de ellos. Tenemos colaboradores extranjeros. Este que sostiene una manito el Rolf Singer, que es como el papá de los, de los agaricales, ¿verdad? Y las Biblias de los agaricales. Contribuye mucho al conocimiento nacional. Francisco, ambos ya murió. Francisco de Calonge, que está acá, es un español. eh, Contribuyó mucho al conocimiento de la micología. Trabajó en Madrid, principalmente en órdenes de falales, bueno, los mal llamados gasteromicetes, ¿verdad? Gregory Müller y Roy Halling, ambos, bueno, Müller de gorra blanca y Halling el de gorra roja. Ambos han trabajado mucho con lo que son boletales, bueno, rusulales, principalmente hongos de zonas altas de páramo. Eh, Ana Franco, ella es colombiana, ella trabaja mucho con la parte de agaricales. Timothy Baroni también ha trabajado con muchos hongos de acá de Costa Rica. Eh, o sea, Amirati, también, creo que falleció también. Han trabajado mucho con ordinarios y otros tipos de hongos, principalmente agaricales, que son como los mayoritarios, y Clarco Brivo, que ha trabajado, si no me equivoco, con hongos poliporales. Bueno, hablando un poco, digamos, de los libros que se encuentran disponibles como para identificar algunos de los hongos. Bueno, aparte de esto, ¿verdad? Sabemos que hay tesis, hay artículos, hay proyectos de investigación, etcétera. El aporte es significativo. Aquí básicamente pongo lo que es más sexy, ¿verdad? Y los libros que traen un poco más de especies. Bueno, los libros de Milagro Mata y Milagro Mata y colaboradores, ¿verdad? Que son los del envío. Creo que cuesta mucho conseguirlos ahora, después de que el envío quebró. Son muy buenos, bastante ilustrativos, tienen un lenguaje para todo el público y el lenguaje técnico se explica muy bien. Eh, de ahí, muchos de los hongos son de zonas altas, vienen hongos de zonas bajas también, pero son guías, ¿verdad? Son como para algunos casos. La probabilidad que usted encuentre un hongo en su casa y venga ahí es muy poca, porque
Y solo agaricales hay demasiados y digamos que de aquí abarca un poco, digamos, la totalidad de hongos. Pero son guías interesantes y bastante útiles, principalmente si uno va a las zonas altas. Tenemos el libro, digamos, de este señor que no es micólogo, pero ya hizo un intento, un libro que, bueno, taxonómicamente está un poco desactualizado, pero hizo una buena recopilación, digamos, de muchos grupos y pone cosas interesantes de, pues, digamos, de hongos que se comen, hongos, bueno, es bastante interesante la guía. Sin embargo, no recomiendo mucho la parte taxonómica. Bueno, tenemos hongos, microhongos, ¿verdad? De Costa Rica, donde aparece Priscilla Chaverri, que también es del INVIO. Son para grupos ya de hongos que se ocupan más lupa, por ejemplo. Pero son interesantes, tienen lo suyo. Bueno, tenemos el libro de Lohengrin Umani Colaborador. El líquido de Costa Rica es muy general, pero por lo menos le da una idea de algunos líquenes que uno se encuentra comúnmente. Y el de Halling y Müller, que es un libro bastante interesante, se enfoca mucho en algunos grupos, en otros no tanto. Por ejemplo, uno siempre va a bosques de robles de zona alta y lo que más encuentra son rúsulas, aquí no, pero en otros grupos sí, lacarias, boletales, eh, enteromatáceos, bueno, interesante, es un libro bastante bueno, bueno, este se puede conseguir, creo. Los del Envíos están un poco agotados y el de la ONU yo creo que todavía lo publica. Estos son los que acaban, bueno, acaban digo yo, de salir, son los más recientes. Y de macrohongos más comunes del Parque Nacional Corcovado. Esto es una cosa interesante, bueno, es un libro interesante, puesto que se habla, digamos, de hongos de zonas bajas, que eso es lo que menos se estudia acá, a nivel de macrohongos. Siempre se estudia más los llamativos que son, ¿verdad? Los de zonas altas. Y tenemos otro de zonas altas, por cierto, de San Gerardo Dota. Son guías muy prácticas, muy útiles y son bonitas. Bueno, hablando yo un poco de macrohongos, bueno, pongo la manita cesárea en la foto para que lo vean. Un hongo, una manita comestible. Y pongo Staphylococcus cinctus, un hongo de zonas bajas de los famosos grupos de los halales. Bueno, Basidiomycota, tienen basidio y basidiósporas, las divisiones que vamos a ver a continuación. Y la diferencia con Ascomycota es que las etapas dicarióticas, o sea, donde se fusionan los núcleos, son largas comparándolas con los Ascomycota y tienen como este ganchito que se llama fíbulas. Eso lo diferencia, digamos, de una Ascomycota. Bueno, agaricales. Aquí voy a hacer un poco, digamos, de ilustración de algunos géneros y algunas familias. Bueno, en la familia Agaricácea tenemos agaricus, como el Agaricus bisporus, ¿verdad? Que es el champiñón. Hay otros agaricus que crecen en cafetales o en ciertas zonas acá del país. Bueno, tenemos los famosos y reconocidos amanitas. Tenemos las lepiotas, en la que está arriba. Estas son muy interesantes porque siempre tienen ese patrón en el pilio, ¿verdad? Que es como de manchitas oscuras y en el puro centro una mancha más oscura. Tienen volva, al igual que las amanitas. Son tóxicas, la mayoría de lepiotas. Hay que tener cuidado, no confundirlas con filocibes o con algún hongo comestible. Bueno, aquí tenemos el famoso Chlorophyllum molybditis, el hongo que provoca más eh, intoxicaciones en el país, o al menos el que más registros tiene, ¿verdad? Es muy importante porque eso de clorofilum eh, es fácil de diferenciar con, por ejemplo, psilocibes u otros hongos. El clorofilum tiene las esporas verdes. Entonces es muy bueno hacerle una esporada para ver ¿cómo se llama? Un baum blanco para ver las esporas. Son esporas verdes muy bonitas. Y hay que tener cuidado. También en la parte del pilio arriba se parecen mucho a las lepiotas, están emparentados. Bueno, tenemos los famosos coprináceas, los coprinus o coprinelus, que son esos hongos que siempre que llueve en un tronco hay un montón. Son comestibles. Con los hongos comestibles recuerden dos cosas. Primero, evitar lavarlos porque el hongo es agua. El hongo tiene mucha agua, al igual que nosotros, entonces cuando se lava se pueden atrofiar, perdón. Eh, Mejor limpiarlos y las partes donde está muy sucia el sustrato, eliminarlas. La parte que tiene más proteína siempre es la parte del pilio y
casi siempre el estípite uno lo desecha. Pero no es que se pongan a hacer pruebas, ¿verdad? Pero como le digo, estos son de los hongos que no, si se llegan a consumirlos, no deberían mezclarse con alcohol por una cuestión en el hígado a nivel químico. Entonces se comen, pero no mezclar con alcohol. Eh, Tenemos pañuelos, algunos pueden ser tóxicos, otros pueden ser psicodélicos y otros pueden ser tóxicos. Y tenemos, bueno, en la familia Strophareaceae, famosos psilocibe. De la familia Tricolomataceae, si no me equivoco, es la familia, bueno, hasta hace poco, no, sigue siendo la familia Agaricales, es como el orden más grande de todo lo que son Basidomycota, con la mayor cantidad de especies, y Tricolomataceae es la familia con la mayor cantidad de especies. Entonces se encuentran las áreas, con estas de aquí abajo, son muy bonitas porque son colores muy llamativos en el bosque, ¿verdad? Colores contrastantes con el sustrato. Tenemos a este señor levantando un Macrocibe titans. Es un hongo, bueno, es un cuerpo fructífero, está reportado como comestible y lo interesante es que a pesar de que no es el hongo, que trabajan con las hormigas trabajan con él, siempre nace después de que un hormiguero está muerto. Entonces es algo interesante ahí. Bueno, tenemos la familia Entolomataceae, las nolaneas, que son estos hongos que parecen un gorrito, ¿verdad? Como de duende. Hygroforaceae, otra familia interesante en los bosques de roble, con colores muy llamativos, rojos, rosados, muy conspicuos. Tenemos la familia Mycenaceae y Marasmiaceae, que salieron de Entolomataceae. También, bueno, como antes les dije, Mycenaceae tiene cualquier cantidad de especies, muchas micenas, y como les decía, micenas es uno de los grupos mayoritarios en producir bioluminiscencia. Marasmius, bueno, el famoso gallo del café es producido por micenas y tricolor. Evidentemente aquí son eh, una forma sexual del hongo. Sin embargo, a veces se ven los hongos, ¿verdad?, saliendo en el sustrato. Y los marasmios, que son estos que tienen casi como un pilio muy delgado. Se encuentra mucho, digamos, perdón, como en hojas, en hojarasca, en zonas más. Bueno, tenemos los famosos boletales, otros grandes, ¿verdad?, interesantes del bosque, con muchos géneros. Aquí puse unos cuantos, ¿verdad? Tenemos bueno, ya no se llama boletus, ese era el género boletus. Se parece una manzana escarchada, sin escarcha. Tiene un sabor un poco como ácido, pero es interesante. Los famosos Strobelomyces, hay dos especies, son comestibles, estos de acá. Recuerden, cuando vayan a ver el bosque y ven un hongo comestible, primero tome una foto y mándesela a alguien que lo reconozca por aquello de una intoxicación, ¿verdad? Es mejor prevenir que lamentar. No vaya a ser que se coman el hongo y después tengan que llamar a la ambulancia, ¿verdad? Hay que ser precavidos con esto. Como les digo, muchos no son venenosos, pero es mejor ser precavidos. El famoso hongo, hongo piña o algo así le dicen. Se llama Boletellus ananás. Entonces es muy interesante, es así rosado, con los tubos amarillos y cuando uno lo toca se oxida en azul. Algunos de estos son hongos gourmet, eh, apreciados, ¿verdad?, en otros países. Y aquí ya hay como olvidados o desconocidos, diría yo más bien. Tenemos otros que pueden ser también venenosos en boletales. De hecho, hay un boletus, bueno, no está presente en el país, pero es un nombre vacilón, se llama boletus satanás, ¿verdad? Creo que el nombre indica que no es como muy comestible. Los cantarelales, los famosos hongos trompeta, todos los que, bueno, todos, hasta lo que yo conozco, todos los cantarelos y craterelos del país son comestibles. Estos cantarelos son muy ricos, tienen un olor como albaricoque. Los himnon, que tienen como unos espinas ahí, así en la trama. También son comestibles, son bastante ricos. Ordinarios,
Se reconocen porque cuando se abren tienen como una cortina, ¿verdad? Abajo, en las láminas. Muchos son venenosos. Sin embargo, es interesante que es un género bastante abundante en los bosques de roble, pero poco estudiado. No se conocen todas las especies y presentan una variedad de colores muy interesante, muy fotogénicos. Los rusulales, ¿verdad? Tenemos rúsula, lactaris y lactiflus. La diferencia básicamente entre los lactarios y lactiflus, porque aquí, bueno, es que últimamente han habido cambios en la taxonomía. Lactarios o lactiflus presentan eh, látex, en el caso de lactiflus índigo, látex como celeste, algunos látex blancos, ¿verdad? Y las rúsulas se reconocen porque siempre el pilio, la parte de la cutícula es muy colorido. Bueno, fistulinales, ganodermatales, tenemos la fistulina hepática, ¿verdad? Parece un hígado, sabe bien, es comestible. Tenemos los ganodermatales, ¿verdad? Que son los que se están estudiando para muchas propiedades, principalmente anticancerígenas. Amauroderma es otro género de ganodermatales. Algunos de estos, bueno, los ganodermatales están presentes en zonas bajas como en zonas altas. Bueno, y menocaetales, el famoso Felinus y menocaete, que son hongos de madera, muy conspicuos en la mayoría de los bosques. Bueno, aquí tenemos parte de los órdenes de los hongos que no tienen forma de hongo, como dirían. Bueno, en forma excepto de sombrilla. Los famosos puffballs, las estrellas que llaman, los nidos de pájaro, que parece un nido con huevos, ¿verdad? Algunos geastrum, no, perdón, algunos dicoperdo, cuando son juveniles son comestibles. Tenemos falales, tremelales, gonfales, los falales que son estos de acá, el famoso velo de novia, el Phallus impudicus. Tenemos el aceroe, que es la estrella, con olores fétidos, ¿verdad? Principalmente se utilizan para la atracción de insectos, y moscas principalmente, para dispersar sus esporas. Tenemos las tremelas, que son como una gelatina, pueden ser rosadas, amarillas, blancas, ¿verdad? Los tremelales, y tenemos ramarias, que son parte de bueno, son gonfales, parte de los hongos que llaman hongos coral. Bueno, tenemos otro grupo, los famosos poriales. Ya les hablé un poco, digamos, de los pleurotus, ¿verdad? Que son comestibles. Tenemos los poliporos, que son estos de acá, que tienen poros. Algunos son comestibles, aunque son duros. Y las hexagonias, que son estas de acá, que por abajo, digamos, los poros son como un hexágono. Y su nombre. Bueno, tenemos esteriales, otros hongos de la madera, y tulostomatales, antes considerados gastromycetes, ¿verdad? Que son estos, que son como, por decirlo así, como puffballs, pero con una gleba ahí, con una gelatina. Estos son rojos. Eh, Tenemos, bueno, caripia, que es este blanco de aquí abajo, muy común en zonas bajas. Y tenemos, bueno, terana, cerulia o coerulia, que es un hongo, bueno, yo nunca lo he visto en vivo. Es una costra, pero es azulada, lo más llamativo. Pero tenemos otro gran grupo, ¿verdad? Que son los Pucciniomicotina, de las cuales básicamente son las famosas rollas, ¿verdad? Hay muchas plantas que tienen este tipo de rollas, que son como un tipo de polvo amarillento, y la más, ¿verdad?, estudiada tal vez es Emileia bastatrix, que es la roya del café, que ha producido grandes pérdidas últimamente, ¿verdad?, en este cultivo. No voy a entrar mucho en detalle en estos. Ustilaginomicotina, que es otro grupo, digamos, de Basidiomicota. Aquí es importante el Ustilagomaides, que son estas como cáncer que le dan a los granos del café, sin embargo son comestibles. En México producen una comida que se llama huitlacoche, no la he probado. Algunos dicen que es buena, otros dicen que no. Bueno, para eso es la diversidad. Y Exobasidium vaccini son hongos que modifican el comportamiento de las células vegetales. Entonces, se han ido a algunos bosques de roble donde hay muchas ericáceas y ven como algunas ramas como rosadas, es el hongo ahí ejerciendo su poder, ¿verdad? Y que está dentro de la planta.
Esto es un campo interesante. Luis Diego Gómez los estudió mucho, estos exobacidios. Bueno, tenemos Ascomicota, que es el otro gran grupo de macrohongos, los componentes de la materia orgánica, parásitos, simbiosis. La mayoría de líquenes pertenecen a este grupo. Bueno, producen ascas, que son como sacos, donde tienen 8 esporas, ¿verdad? Eh, los cuerpos fructíferos se llaman ascomas. Aquí pertenecen, bueno, aquí pongo 2 ejemplos. Estos, los hongos colmena, son las famosas morquelas, que son comestibles. Y estos son trufas. En Costa Rica no hay trufas verdaderas, ¿verdad? Eh, bueno, se diferencian de los basiomicotos porque tienen una etapa dicariótica corta, o sea, básicamente rápido pasa, y tienen, los ceptos tienen unos cuerpos de Warning, que es diferente, digamos, a los basiomicotos. Bueno, importancia económica, aparte de los comestibles y aparte de las levaduras. Tenemos también que producen más del 80% de enfermedades en plantas, entonces ya son muy estudiados por los fitopatólogos, principalmente, bueno, biólogos, ingenieros forestales, agrónomos, etcétera. Pueden ser controladores de plagas y enfermedades, como antes les dije, ¿verdad? Muchos son patógenos de humanos. La parte biotecnológica e industrial de tricodermas, que son, bueno, principalmente se usan para atacar otros hongos o atacar otros patógenos, Saccharomyces, ¿verdad? Las rollas del pan. Medicinas, como penicilio, bueno, las drogas, toda la historia del LSD, ¿verdad? Viene a partir de un hongo de este tipo, que es un Claviceps purpurea, el cornizuelo del centeno, y toda la historia, ¿verdad? Las brujas de Salem, pero como digo, podríamos hacer otra charla solo de hongos y componentes alucinatorios, alucinógenos, perdón. Y bueno, procesamiento de alimentos. Reproducción, bueno, nomenclatura dual. Eh, Esto es lo que les hablaba un poco, digamos, de los hongos asexuales, ¿verdad? Bueno, pasa por 2 cosas. Pueden ser que sean hongos muy evolucionados y solo tengan características asexuales, o sea, ya no necesitan la reproducción sexual para vivir. O eh, resulta ser que hay poblaciones, entonces, poblaciones con diferentes tipos de sexo, por decirlo de alguna manera. Entonces ya hay una población que está en Asia, nunca puede tener contacto con la que está en América, entonces nunca pueden ser sexuales. Y bueno, a esto se le llama anamorfo, que es la parte asexual, teleomorfo, la parte sexual, y cuando se conoce ambas partes, se le llama holomorfo. Bueno, aquí viene la cita de, esto es un poco problema para la taxonomía, principalmente este grupo de hongos. Pues, nada, lo que se propuso, one fungus, one name, el asunto es un hongo, un nombre. ¿Cuál es el problema con estos hongos? Que muchos se conocen por sus etapas, por sus fases asexuales y son llamados de una manera, pero cuando se conoce su fase sexual, los llaman de otra. Entonces, en el mundo micológico ahí puede haber un caos, ¿verdad? Por el asunto de qué es qué, y al final es lo mismo. Entonces, un nombre, un hongo, un nombre. Bueno, tiene 3 subfilas, ¿verdad? Tafrinomicotina, que son las levaduras de fisión, como tafrina. Saccharomycotina, las levaduras verdaderas. Esta ya la hemos conocido en la charla. Y pesisomicotina, que son la mayoría de los ascomicota grandes y pequeñitos. Bueno, ciliariales, los famosos dedos de muerto, ¿verdad? Que son estructuras alargadas, negras, a veces globosas. Eh, Tienen un peritecio, que es donde se encuentran las ascas, y ahí pueden ver la estructura del peritecio, algo más detallado. Estos son degradadores de la materia, y como les decía, en sus etapas juveniles pueden ser bioluminiscentes. Tienen que ser la prueba. Hipocreales, que son estas bolitas de eritecios muy coloridos, anaranjados, amarillos, rojos, etcétera. Productores creativos de metabolitos secundarios, muy estudiados por eso. Estromas, degradadores de madera, perdón. Los hipocreales, bueno, es donde se encuentran estos hongos, los que producen, bueno, el Claviceps purpurea, ¿verdad? El cornizuelo centeno, que fue descubierto el LSD. También tenemos ofiocordicipitase y cordicipitase, que son los parásitos de insectos y artrópodos que producen las famosas hormigas zombie, ¿verdad? Aquí pueden ver bueno, un esquema, digamos, de cómo es que el conidio, ¿verdad? La espora sexual llega,
se inserta en la epicutícula del insecto, eh, y ya llega parte a bueno, se aloja en la cutícula y empieza, digamos, tiene hifas que pueden llegar hasta la hemolinfa, y la hemolinfa lo que hace es trata de llegar a la cabeza, modifica el comportamiento del animal, ¿verdad? Principalmente para ir a infectar. Bueno, esto en internet, en YouTube, hay algunos videos interesantes, eh, de cómo las hormigas saben que va a infectar, ¿verdad? Entonces la hormiga muere en una posición extraña, producto para la dispersión del hongo, ¿verdad? Es todo un tema interesante. Bueno, tenemos otros hipopiales como Nectria, ¿verdad? Y Fusarium, que Fusarium es un hongo muy estudiado principalmente por los agrónomos porque produce enfermedades en un montón de plantas y cultivos. Fusarium del tomate, del banano, etcétera. Bueno, tenemos otros grupos, ¿verdad? Bueno, Hipoqueace, que Tricoderma es muy estudiado como control biológico. Hipomices, el hongo que les decía que se alimenta de boletales. Tenemos otro orden que son los sordariales, que es el Neurospora crasa, que ve como unos pelitos aquí en el fondo verde, que crece en el pan. Podosporas, que también crecen en materias vegetales. Diaportales, que se ven como parecen como silarias en miniatura. Meliolales, bueno, estos que producen este tipo de carbones, bueno, no son carbones, pero este tipo, digamos, de estructuras en plantas. A los fariales y lugobartiales, que son hongos, algunos de vía libre, que se encuentran como en agua, en agua dulce. Eh, los porales, cercospora, que es otro de los tantos, ¿verdad? Hongos que afectan las plantas, eh, y cultivos principalmente. Bueno, tenemos el Mycophylla, el famoso hongo, la cigatoca en banano, ¿verdad? Toda la historia de por qué el banano se dio en el Caribe y después se dio en el Pacífico, en Costa Rica. Nodiales son como estos hongos que crecen como en vez de las hojas, que si no me equivoco se alimentan de insectos y queda ahí la estructura. Mirengiales, que se ven como este tipo de carbones, ¿verdad? Mirangium y Histerium, que es se ve como botecitos. Filacorales, estos hongos que les dije anteriormente que estudiaba Melissa Mardones aquí en la UCR. Eh, Todo un grupo de investigación, bueno, todo un campo de investigación interesante. Hongos también que afectan las plantas y se alojan, ¿verdad? Y pueden producir cuerpos fructíferos en diferentes formas, como vemos en el esquema. Eurotiales es el grupo, digamos, de los hongos más estudiados en la parte de industrial, medicina, etcétera, con Penicillium y Aspergillus. Bueno, estos son los más llamativos, ¿verdad? Las famosas morquelas que les decía, los hongos colmena, el tuber, que es el género de las trufas, ¿verdad? Que crecen en América del Norte, en Europa, ¿verdad? Escisa, que son estos de aquí, que son como orejitas o pitas, y las famosas cocaína especiosa, muy, bueno, y coloma, muy comunes en zonas bajas y son comestibles. Hay otra cocaína que se llama Venezuela, que es un poco más de zonas medias. Recuerden que esos tienen apotasio, otro tipo de cuerpo fructífero de eh, comicota. Bueno, las famosas leotias, que se parecen mucho a hongos sombrilla, a pesar de que son los comicepes. Lorosiboria, los famosos discos turquesa que se encuentran en diferentes maderas. Es interesante porque tiñe la madera el color verde. Eh, Tenemos Geomyces destructans, este hongo, bueno, no era tan común en las cuevas, principalmente en Europa. Sin embargo, después del 2000 empezó a darse un brote en cuevas y principalmente afecta las fosas nasales y la boca de los murciélagos, y es bastante efectivo y llega a, a matar al individuo.
Bueno, tenemos los lecanoromycetes. Ese es el grupo más importante de ascomicetes que forman líquenes. Dentro de este orden se encuentra el orden Lecanorales, que son el tipo de líquenes que ya hablamos un poco, ¿verdad? Los líquenes crustosos, los que tienen forma de costra, crustáceos, perdón, los foliosos, bueno, creo, sí. Bueno, y con otras formas. Tenemos otro segundo grupo de ascomicotas que forman líquenes, principalmente los artoniales, que son líquenes más crustáceos, más ostras. Como el segundo. Bueno, los orbilia, orbiliomicetes, ¿verdad? Que son estas bolitas que a veces se logran encontrar. Esta es la parte sexual y esta es la parte sexual, ¿verdad? Los que ya les hablaba, control biológico nematos. Tenemos tafrinomicotina, que son un tipo de levaduras que afectan principalmente a cultivos. Son levaduras, ¿verdad? Otro grupo aparte, digamos, de ascomicota. Y tenemos saccharomycotina, ¿verdad? Que son las famosas levaduras. Ya les hablé un poco de Saccharomyces cerevisiae, ¿verdad? Y Candida albicans, que son comensales a veces bueno, en organismos como animales, etcétera. Y a veces pueden producir enfermedades. Bueno, esa fue toda la charla. Espero que se hayan quedado hasta el final. Sorry, hablo mucho. Yo sé que duró mucho, casi 2 horas. Pero espero que se haya quedado claro algunos temas y si no, para eso estamos, para responder preguntas. Eh, Esto lo encontré muy interesante, esa historieta, bueno, esa cómica, perdón. Y le recuerdo la charla de la otra semana, efectos del cambio climático en las aves por la investigadora de la UNED, María Maglianesi. No se la pierdan y muchas gracias.